Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos muy honrados de tener la presencia del maestro Zacarías Páez, uno de los grandes artistas sonorenses y actualmente director del Museo de Arte de Sonora. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Maestro, por la invitación. No, ¿de qué? Maestro, siempre es un honor poder platicar con usted. Le quería proponer quisiéramos primeramente un ejercicio como de arqueología de la memoria, para ir a su pasado y ver cómo se fue configurando el proyecto artístico de Zacarías Páez hasta convertirlo en lo que es uno de los grandes referentes en las plásticas sonorenses. ¿Cómo empezó el gusto por el arte, maestro? Yo creo que es en parte genético y en parte cuestión familiar. Yo tuve una hermana, ya murió, 14 años mayor que yo, y ella estaba estudiando piano cuando yo nací. Entonces en mi casa oí el piano desde el vientre materno. Y un hermano mío que después estudió medicina, eran muy cultureros los dos y les aprovechaban cualquier obra de teatro, cualquier concierto, y hablaban mucho de teatro y yo de todo, del arte en general. Y yo, como el hermano pequeño, me trataban como otros dos papás culturales que yo tenía. Yo creo que ahí empieza mi agradecimiento eterno para mis hermanos. Maestro, esto era en Nogales, ¿verdad? Yo nací en Nogales. Maestro, luego terminé en Guadalajara estudiando arquitectura, ¿sí? Así es. ¿Cómo fue ese proceso para usted de alejarse de la familia, del seno materno, irse a una ciudad totalmente diferente a lo que era Nogales? ¿Y cómo empieza ahí su trayectoria artística? Mira, este hermano, que ya era médico cuando me invitó en el 1965, que yo tenía que ser a 17 años, me invitó de vacaciones a pasar una semana en Guadalajara. Y en una de las charlas me dijo: ¿tú piensas que vas a estudiar? Yo había terminado el primer año de preparatoria en ese momento. Y le dije: sí, el ejemplo que tú nos diste, por supuesto que yo quiero estudiar. Y me pidió que me quedara de una vez para poder entrar a la universidad, la UDG, la Universidad Oficial. Y yo atendí su invitación, me dio mucho gusto. Me quedé viviendo en una ciudad, pues yo la puedo comparar en este momento con Hermosillo, porque estaba cumpliendo el 1,000,000 de habitantes, Guadalajara. Y era lo que nos está sucediendo en Hermosillo ahorita. El ambiente cultural, el ambiente universitario era efervescente, como todas las ciudades que cumplen 1,000,000 de habitantes. Y saliendo yo de Nogales, que tenía 15,000 habitantes, pues es un golpe difícil de asimilar. Yo recuerdo que salía a la calle y me daba miedo cruzar la calle en el tránsito. Pues tú imagínalo ahorita como lo tenemos en Hermosillo, y llegando de una población tan pequeña. Pero el tiempo de inserción fue muy rápido, porque la gente de Jalisco es muy cálida, es muy generosa, y pues me trataron muy bien y me educaron. Maestro, ¿termina la carrera, ejerce como arquitecto o ya estaba 100% enfocado a las artes plásticas? Yo estuve enfocado 100% a las artes plásticas desde que llegué en el 65. Siempre tuve la iniciativa, el deseo. En aquel tiempo la mayoría de edad era los 21 años, y yo tenía intenciones de hacer mi primera exposición individual antes de la mayoría de edad. Y se me cumplió, lo pude hacer, pero antes de eso hice otras exposiciones colectivas. Cuando entré a arquitectura en el 67, fui y le pedí al director una cita, me recibió muy amablemente
y le dije que yo era pintor y estaba estudiando arquitectura y que quería hacer una exposición cada año en los pasillos del edificio de la escuela de arquitectura. En ese tiempo todavía era escuela, ahora es facultad. Y me dieron autorización, entonces yo exponía cada año en la escuela de arquitectura la producción que estaba haciendo. ¿Le daba nervio, maestro, que vieran, que el resto viera sus obras, que lo criticaran? No, siempre he sido, ¿qué te puedo decir? Muy interesado en hacer esas cosas. Y lo hice desde que llegué a Guadalajara. Entonces terminas disfrutándolo mucho. Pero por otro lado, muchos de los pintores importantes que hay en Jalisco ahorita estuvieron conmigo en esa generación. Entonces empecé a organizarles exposiciones también a ellos, porque yo tenía esa intención, ese gusto por organizar también, que lo sigo teniendo. Maestro, ¿cuánto tiempo se quedó en Guadalajara? 30 años. 30 años. 30 años. Y lo que tú me decías, ejercí la carrera de arquitectura de muchas maneras. Primero entré como pintor ayudándoles en las decoraciones, digamos, a los arquitectos. Y después escogí quedarme con el arquitecto Leopoldo Fernández Font. Trabajé, yo creo que alrededor de más de 10 años trabajé con él en un despacho muy grande, de los mejores despachos de arquitectura de Guadalajara. Y terminé asociado con él ya al final. Maestro, que en ese periodo de los 21 previamente, ¿ya podía definir usted su estilo? ¿Cuáles eran los temas que le preocupaban a la hora de pintar? ¿Cuáles eran sus resortes, sus motivaciones, las pulsiones creativas que tenía? Es muy interesante la pregunta que me haces, porque la respuesta es: no tenía definido un estilo, no sé si lo tenga en este momento, pero sí tenía definidos, sin saberlo, algunos elementos de mi trabajo. Yo soy de la opinión de que todas las personas, no nada más los que nos dedicamos al arte, tenemos un concepto definido en la vida, y con ese concepto nos comportamos, con ese concepto compramos la ropa que usamos, con ese concepto elegimos dónde vivir, etc. Entonces, y los que nos dedicamos al arte, entonces se empieza a definir un concepto de trabajo. Y la pregunta específica que me haces es que si en qué momento siento que tengo un concepto definido. Cuando mejoró uno de los elementos que yo sé en mi concepto fue ya regresando en 1994. Hay un arquitecto, pintor muy bueno, creo que nació en Baja California, pero tiene toda la vida viviendo aquí, sus papás son de aquí. Y le estaba yo organizando, la primera vez que fui coordinador de artes visuales del instituto, yo le estaba organizando una exposición y llegó a traerme algo de su trabajo y al saludarme me dijo: maestro, ¿cómo van tus acorazados? Y le digo: ¿mis qué? ¿Tus acorazados? No, le digo, yo nunca he pintado un acorazado. Sí, me dijo, tus armadillos, tus cascos. Y me dio una idea de lo que yo venía trabajando durante mucho tiempo y que es uno de los elementos de protección, es mi trabajo. Entonces empezó gráficamente con acorazados, como dice Saúl Esparza, pero cuando él me obligó a meterme a reflexionar sobre esa parte de mi concepto y me doy cuenta que yéndonos hacia arriba, el concepto de protección es más amplio. Y entonces yo era compañero de don Gilberto Escobosa de Cubículo. Entonces platicábamos mucho, era un hombre muy interesante. Y un día fui y le dije: maestro, tengo necesidad de hacer una colección de maestros, de educadores. Y me dio una relación, en realidad esa relación que él me dio yo la sentí como que la mayoría eran más políticos que maestros. Y seguí buscando y me encontré con el doctor Ricardo Aragón Pérez,
que había hecho un escrito para uno de los periódicos de aquí. Yo no lo conocía a él y me gustó mucho el escrito sobre docencia. Ya después me di cuenta y vi la trayectoria del maestro, que es historiador y que se especializa en docencia. Entonces me entregó un material extraordinario de los 12 primeros maestros titulados que salieron de aquí de Hermosillo en 1909 de una escuela que fundó Plutarco Elías Calles. Hicimos una colección que todavía la tengo y yo digo que pertenece al doctor Arrebón Pérez y a mí. De vez en cuando la exponemos, de esos 12 maestros. Maestro, situémonos en 1994. Llega a Hermosillo. ¿Qué encuentra en Hermosillo? Sobre todo que usted venía ya de la segunda ciudad más importante de México, culturalmente muy activa. En el 94 llega Hermosillo, que todavía no está desarrollado, estaríamos como en los 300,000 habitantes, más o menos. Así es. ¿Qué es lo que encuentra y por qué decide quedarse aquí? Encuentro una comunidad, una ciudad con unos valores muy importantes que yo no los conocía en Guadalajara. En principio tú comparas los dos ambientes y me dolió dejar el ambiente tan rico culturalmente de Guadalajara. Y yo no sabía lo que me iba a pasar en Sonora. Me invitaron a ser coordinador de artes visuales. Un mes después de llegar aquí, ya estaba yo como coordinador de artes visuales. Y tuve la suerte de meterme de lleno a la comunidad artística y encontré que aquí había un sentimiento de alejamiento, de soledad de la comunidad artística, que le daba una característica muy importante al trabajo artístico que se da aquí en Sonora. Entonces, ahí era muy rico porque era una continuidad. Y aquí llego y me encuentro con que todos los pintores buenos estaban vivos. O sea, antes de esa generación estaba Martínez Arteche entre ellos, ¿no? Nereo de la Peña, Sergio Rascón, muy joven Sergio Rascón. Entonces me encuentro un grupo de maestros que crearon a los maestros de la Universidad de Sonora y me los encuentro jóvenes todavía, Mario Moreno Zazueta, todos ellos. Y trabajar como coordinador de artes visuales, que es estatal, entonces me dio la posibilidad de encontrar, por ejemplo, en Ciudad Obregón, Martínez Arteche ya se había ido a vivir, tenía, no sé, 15 años viviendo en Ciudad Obregón ya, y ya había formado otro grupo muy interesante que ahora son los maestros en Ciudad Obregón. Entonces, encontrarme esa característica de que todos los maestros buenos estaban vivos y encontrarme que el antecedente, no hay antecedentes antes de ellos, hay muy pocos. Entonces te encuentras, es como si llegas a vivir a un lugar donde todavía el rupestre es el que predomina, ¿no? Entonces, y te das cuenta que hay un valor que te caracteriza y que te hace diferente del trabajo que están haciendo en otros lados de México. Muy interesante. Maestro, nos contaba ahorita de esa llegada, ese reencuentro con el arte sonorense, con Sonora en general, que estaba Martínez Arteche, Rascón, Moreno Zazueta. Yo le iba a decir, maestro, una de las cosas que creo que es cuando ya un artista ya llegó a su cima, es de que cuando uno ve las obras, identifica inmediatamente de quién es. Pasa con sus obras, uno ve una de sus obras suyas sin ningún contexto y sabe que es de Zacarías Páez. Hay una evocación, una fascinación en la... Le voy a confesar algo. Uno de los cuadros que vio mi esposa es muy intuitiva, y vio un cuadro suyo donde está un rostro onírico, como es su estilo, y no pudo dormir como 2 días porque decía que había algo que lo habitaba y que se movía. Me recordó a un libro del crítico literario Roger Caloes, donde hablaba de estos personajes que habitan en los cuadros, en los sueños. ¿Qué es lo que ve usted, maestro, a la hora de pintar? ¿Dónde está o quiénes son esos rostros, esos habitantes de sus cuadros? Mira, en principio no sé. Pasa lo siguiente, el trabajo creativo me ha llevado
a hacer cosas diferentes cada vez que me pongo a pintar. Entonces, yo empiezo con una intención y termino con otra. Y termino viendo cosas nuevas que me dan la pauta para el siguiente trabajo. Yo siempre he tenido como motivo de mi trabajo la figura humana, hombres y mujeres. De hecho, en Guadalajara hice una exposición que se llamó Estática y otra Movimiento, de la figura humana estática y moviéndose. Y finalmente, cuando llego aquí a Sonora con mi tema de regreso, este volcán que me encontré aquí me modificó mucho mi trabajo y empecé a defragmentar la figura humana. Empecé a manejar pedazos y a meter simbología de mi trabajo en los cuadros. Y finalmente me quedé, yo creo que debe haber sido como muy pronto, en el 97, 98, empecé a hacer nada más la cabeza, el cráneo. Y poquito después empecé a hacer un segmento de rostro. Y empecé a gustarme mucho y a hacer una exposición con cuadros de segmento de rostro, la segunda, la tercera. Tengo 25 años y ahora he reflexionado mucho en qué estoy haciendo. Y lo que pasa es que en ese sentido te das cuenta que en cada rostro que hago tiene muchos habitantes. Y entonces primero eran diferentes rostros de diferentes personas, de diferentes habitantes. Y después me di cuenta que cada rostro empezamos con diferentes expresiones. Entonces el mismo rostro que estoy haciendo, puedo hacer 20 diferentes rostros porque tiene diferentes expresiones. Y con el tiempo me fui dando cuenta que son 20 habitantes diferentes, es decir, nosotros cambiamos cada vez. O sea, cada día somos una persona diferente. Entonces, si yo pudiera hacer un retrato tuyo todos los días, tendría que ser un trabajo diferente. Y mientras más actividad tienes, más grande es ese cambio. Puede ser que a lo mejor al día siguiente no te reconozco, escribes algo maravilloso esa noche y mañana amaneces con otro semblante y con otra forma. Entonces me tiene capturado el segmento de rostro, que a lo mejor como Marino Marini empezó al final de su carrera a hacer una figura que era caballo y jinete. Y a mí me apasionó cuando descubrí a Marino Marini ahí en Guadalajara. No había internet, en revistas, en impresos, en periódicos. Y empecé a hacer acopio de imágenes de caballo y jinete. Y llegué a tener, no sé, 200 o 300 imágenes guardadas, que cuando ya apareció el internet me puse a buscarlas en internet. Es fascinante. Entonces, yo creo que yo lo tomé de inspiración y eso me ayuda a quitarme la carga que me da cuando alguien me dice te estás repitiendo. Entonces, en realidad no me estoy repitiendo por eso que te estoy diciendo. Y platicándote una particularidad, cuando me invitaron por segunda vez a exponer en el Museo Costumbrista en uno de los festivales de Álamos, y quise hacer un retrato de Alfonso Ortiz Tirado y terminé haciendo 20 retratos. Y entonces lo expuse como políptico, los 20 retratos, porque sucedió esto que te estoy diciendo. El retrato era tomado de la misma fotografía y resultaron 20 expresiones diferentes de Ortiz Tirado. Pues es muy divertido también para mí y ejerces, de alguna manera, cuando restringes el ejercicio de creatividad a un solo tema, se pone más creativo el asunto. Vas viendo diferentes enfoques. Así es. Maestro, ahorita mencionaba lo de que empezaba algo y no sabía dónde iba a terminar. ¿Esa sensación de incertidumbre no le genera ansiedad, miedo, vértigo en algún momento o disfruta el fluir? Mira, he encontrado que hay 3 formas de que yo tengo para hacer una obra. Hay ocasiones en que yo digo que tenemos muchos cerebros trabajando al mismo tiempo.
Entonces, cuando el cerebro creativo me manda, a veces me manda un cuadro, me lo manda completito, con colores, imágenes, cuántas voy a poner, y simplemente lo copio de la imaginación que me mandó mi cerebro. Entonces, esa es una forma. La otra es cuando digo, voy a hacer un personaje que le falta la vista en un ojo, por ejemplo, pero no sé qué otra cosa voy a hacer. Entonces pongo el personaje principal y le empiezo a llenar su ambiente, y prácticamente el personaje me empieza a pedir que lo va a acompañar. Esa es la segunda, cuando tengo una parte y se crea la otra parte en el momento de hacerlo. Y la tercera es cuando estás enfrente del lienzo o del papel en blanco y estás en blanco, no sabes ni qué va a quedar ni de qué colores. Entonces es esa tercera forma, y entonces no hay temor en ninguna, simplemente hay que definir en qué estás trabajando y lo disfrutas el estarlo haciendo. Entonces, ahora, si hubo alguna vez que hubo un temor, eso desaparece en el momento en que te das cuenta que todo lo que estás haciendo está bien. Si tiene defectos, sirve para que el siguiente mejore. Entonces terminas entendiendo que hay que disfrutarlo siempre, porque todo lo que hace uno está correcto, porque al final siempre termina siendo parte de una gran obra. Es decir, yo no estoy pintando cuadros, sino que estoy haciendo una obra que al final espero poderla ver unos minutos antes de morir. Generalmente no la vemos porque sigue creciendo la obra cuando uno se muere, ¿no? Pero ese es el objetivo. Maestro, tengo una pregunta, una curiosidad. El año pasado tuve la oportunidad de estar en México y en el metro vi el rostro de una chica, una muchacha que iba pasando. Y dije, esa muchacha yo la he visto. Resulta que era uno de sus cuadros que tengo en la casa. ¿Le ha tocado a usted ver de carne y vida uno de los personajes que pinta? Mira, en 1998 me invitaron a ir a presentar unas personas que les interesaba mi trabajo y querían que les llevara una colección de obra, y me llevé, lo más fácil era llevarme un bulto con hoja sobre papel, y escogí una serie de trabajos, por supuesto de los que se me hacía a mí más interesante y diferentes para llevarlos. Y cuando me acompañó mi esposa en ese momento. Cuando estaba mostrando el trabajo, la reunión fue en el consulado de México en Nueva York. Y entonces les estaba enseñando y cogí un cuadro y les dije, este no va aquí, y se lo pasé a mi esposa, este se va a regresar. Entonces ya hicimos la operación, y cuando me dijo mi esposa, ¿por qué sacaste este cuadro? Y le digo, ¿no lo ves quién es? Era Eduardo Murrieta, el esposo de Edith Reyes, que yo y le dije, no, es que es Eduardo Murrieta, y me dice, ¿y por qué lo pintaste? No sé. Es decir, hice el retrato de una persona sin estarla viendo y sin saber que lo estaba haciendo. Por supuesto que me lo traje y se los regalé a ellos, ¿no? Lo tienen en su casa. Entonces sí suceden ese tipo de cosas raras. Por eso te digo, los cerebros que trae uno funcionando, que no dejan de funcionar a ninguna hora, te están guardando todas las imágenes y te las sueltan en el momento que menos. Maestro, ahorita actualmente, ¿en qué está trabajando? Le pregunto esto porque para quien no haya tenido la oportunidad de ir al estudio del maestro, es un universo aparte, es como detener el tiempo y entrar a Narnia. Pues, es un lugar muy interesante con una energía muy particular. ¿Qué es lo que está trabajando ahorita? Mira, lo último que estoy haciendo, yo te puedo decir, no tengo ninguna inclinación por los temas religiosos, nunca los había. Bueno, incursiones, alguien que me dijo una vez, la Virgen, la pinté en lo particular, pero vi primero un video sobre la Última Cena de Da Vinci, y
me llamó mucho la atención y empecé a buscar imágenes y a leer un poco de la Última Cena. Y entonces tengo ahorita, no sé si la Última Cena se me va a meter más tiempo, pero por lo pronto llevo dos trabajos. Yo creo que fueron como 6 hojas. En una de las hojas puse 3 de los apóstoles, otros 3 acá. En otra no dio para 3, puse 2 en una y 1 solo en la otra. Y a Cristo lo puse siguiendo la Última Cena de Miguel Ángel, pero haciéndolos con segmentos de rostro nada más. Entonces, a mí en lo personal me dejó muy satisfecho en el momento en que la terminé. Pero cuando la vuelvo a ver al día siguiente, dije, va a quedar mejor con otra composición. Entonces, ahora estoy trabajando con bastidores de aluminio. Los de madera yo los fabricaba, pero del aluminio me los fabrica alguien. Entonces, pedí un bastidor de tal tamaño y le puse la tela y la preparé y terminé la Última Cena. Entonces, estoy muy interesado con lo que está quedando con esos trabajos. A lo mejor ahí quedan esas 2 obras. A lo mejor le sigo trabajando, porque ya traigo una tercera composición que tengo. En eso estoy ahorita. Esos son los que he terminado. La semana pasada terminé el segundo. Maestro, como siempre, ha sido un placer escucharlo, aprender de usted, hurgar un poquito en ese genio que usted tiene. Le agradezco que haya estado con nosotros. Al contrario. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.